Hola mis queridos amigos y hermanos en Cristo, que Dios les bendiga. Mi nombre es César Mosquera y quisiera compartirles una palabra de Dios que se encuentra en Santiago, capítulo 1, del verso 1 en adelante, y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Quiero orar por esta palabra para que Dios nos ayude a entenderla. Dios mío, te damos gracias por esta palabra. Dame a mí tus gracias, dame a mí tu favor, tu sabiduría para poder exponerla a mis hermanos, y que no vuelva vacía esta palabra, sino que traiga bendición, que recorra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a los lugares donde necesiten esta palabra, Señor, y que cada uno la reciba, Dios, como un discípulo, como una persona que necesita de ti. Y a mí dame de tu gracia para poder exponerla con humildad y entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos acá que quien escribe esta carta es el apóstol Santiago, hermano de Jesucristo. Y dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, y le desea salud. Algo que yo también les deseo a cada uno de los que está viendo este video: salud. Es un buen deseo con el que parte este saludo el apóstol Santiago. Y luego comienza diciendo: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y esto pareciera en estos tiempos totalmente contradictorio, en donde mucha gente o un pensamiento o parte de la iglesia de Cristo, algunos predicadores, tienen un pensamiento bastante confuso, bastante contradictorio con la Biblia. Ellos dicen que las pruebas no son de los cristianos, que debemos vivir una vida maravillosa, una vida sin mayores problemas, sin enfermedades, sin pobreza, etc. Aquellos profetas de la prosperidad, que como he predicado en muchas oportunidades y también he escrito varios estudios bíblicos respecto a eso, sabemos que está totalmente contrario a la Biblia ese tipo de enseñanzas, cuando se pone el énfasis en el dinero. Pero acá vemos que Él les dice que tienen que tener sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Y por qué? Porque en esos tiempos
Como veíamos en el encabezado, esas tribus habían sido dispersas por la persecución. Los primeros cristianos que eran judíos habían sido dispersados, perseguidos a causa del Señor Jesucristo. Muchas de las cartas fueron escritas por los apóstoles para animar a los cristianos que eran perseguidos por la causa de Cristo. A muchos los torturaban, los mataban, a otros los enviaban a la cárcel. Era realmente grave ser cristiano, era realmente peligroso ser cristiano en esos tiempos. Pero vemos que aquí Santiago está animando a sus hermanos y le está diciendo algo que para muchos quizás puede sonar totalmente contradictorio, y les dice que tienen que tener sumo gozo, mucho gozo, cuando estén o cuando se encuentren metidos en diversas pruebas, que puede ser una enfermedad, puede ser la persecución, puede ser la ofensa, puede ser una crisis matrimonial, una crisis familiar, una crisis de cualquier tipo. ¿Por qué tienen que estar o por qué tenían que tener sumo gozo? Sabiendo que esos hermanos sabían, y es lo que nosotros tenemos que saber, que la prueba de nuestra fe, cuando nuestra fe es probada, cuando nuestros principios, nuestras convicciones son confrontadas, son probadas, como el oro es pasado por el crisol, por el fuego, ¿cierto? Vemos que produce paciencia, produce aguante, produce el estar soportando esta prueba, porque hay muchas personas en el mundo que tienen crisis, tienen problemas económicos, quedan sin trabajo, tienen un problema matrimonial, un accidente, una enfermedad y se echan a morir. Realmente no tienen ganas de nada, ven todo negro. Sin embargo, los cristianos podemos aguantar, podemos soportar. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, porque tenemos la luz de Dios en nuestros corazones, la fortaleza de Dios, y es por eso que podemos aguantar esta prueba, cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de dificultad. Entonces tenemos que estar gozosos cuando vengan las pruebas. ¿Es un reto difícil? Claro que sí. Nadie dijo que iba a ser fácil. Cristo sufrió, el apóstol Pablo sufrió, los apóstoles sufrieron, y nosotros como cristianos debemos sufrir. Y es en medio de esta prueba, es en medio de cuando nuestra fe es confrontada, probada, realmente cuando nosotros podemos tener un propósito en esa prueba, y uno de ellos es tener paciencia. Uno de los propósitos de Dios de la prueba en el cristiano es que tengamos paciencia, es que tengamos aguante, entre comillas, cuero de chancho. Acá en Chile, cuando soportamos mucho, cuando tenemos el cuero duro, la piel dura, se dice hay que tener cuero de chancho, y de alguna manera es lo que el Señor quiere hacer de nosotros, que tengamos un cuero duro, un cuero resistente, ¿cierto? Que tengamos resiliencia ante las pruebas, ante las dificultades. Pero tenga la paciencia, el versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos, más bien para que sean maduros. Esta palabra en algunas partes del Nuevo Testamento, perfectos, implica la madurez. Y Dios quiere que la paciencia tenga una obra completa para que seamos perfectos y cabales, o sea, cabales excelentes. Cabales es como nuestra máxima medida. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nuestra paciencia, que nuestra fe sea perfecta, sea madura y sea con excelencia, para que sean perfectos, sin que les falte cosa alguna. Dios quiere que nuestra fe sea completa. Dios quiere que nuestra paciencia sea completa. Dios quiere hacer la obra completa en cada uno de nosotros. Que no nos falte ningún fruto, que no nos falte nada, sino que estemos siendo iguales a Cristo, que estemos siendo conforme al carácter de Cristo. Amén.
Versículo 5. Pero si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿A quién, pregunto yo, a quién le falta sabiduría? A mí, seguramente a ti también. No debemos ser orgullosos, no debemos ser altaneros, debemos reconocer que siempre nos está faltando, y en esta ocasión reconozcamos a Dios. Sí, Dios, me falta sabiduría para tomar decisiones, para tomar mejores decisiones, ya sea de buscar un trabajo, ya sea de servir al Señor de mejor manera. Siempre tenemos que pedir la dirección a Dios. Señor, dame de tu sabiduría, como Salomón en una ocasión Dios le hizo elegir qué es lo que él quería. Y podría haber elegido muchas cosas materiales, pero él lo primero que pidió fue: Señor, dame sabiduría. Dios, dame sabiduría. Y esa tiene que ser también nuestra oración. Cuando él pidió, el rey Salomón, el hijo de David, pidió sabiduría, Dios dijo que le iba a conceder sabiduría, mucha sabiduría, pero además le iba a conceder las añadiduras, ¿cierto? Porque muchas veces pedimos al revés, pedimos lo material, pedimos las añadiduras, en vez de pedir principalmente la sabiduría de Dios, porque con la sabiduría podemos administrar mejor los negocios, porque con la sabiduría de Dios podemos administrar una familia, porque con la sabiduría de Dios podemos administrar mejor nuestro tiempo, nuestro servicio a Dios, nuestras finanzas, etc. Entonces, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, hermano, hermana, si tú tienes falta de sabiduría, y no estoy hablando de la sabiduría humana, sino que de la sabiduría de lo alto, de la espiritual, de esa que no se compra en una farmacia, sino que es la que da Dios. Porque muchas personas pueden tener grandes títulos universitarios, técnicos y un montón de conocimiento intelectual. Pero ¿de qué sirve tener todo ese conocimiento si no tenemos el conocimiento de Dios, si no tenemos esa sabiduría espiritual? Muchos de los científicos, muchos de los expertos, muchos de los que tienen grandes diplomas, incluso los médicos, conocen un montón de tecnicismo, de enfermedades y de muchas cosas humanas, terrenales, y está bien que tengan entendimiento en eso, pero no son capaces de reconocer lo simple, que Dios existe, que Dios es real, que lo podemos ver en una hoja, que lo podemos ver en un animal, en un insecto, en el universo, en las nubes, en el mismo diseño del ser humano. Vemos que hay un diseño detrás de cada cosa y ahí está Dios, pero los intelectuales, los científicos, los médicos y muchos hombres de letra no pueden ver esta sencillez, que sí, nosotros siendo pobres, siendo humildes, siendo sencillos, podemos ver todas estas cosas, podemos ver la grandeza de Dios en todo esto. Gloria al Señor. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pídela, hermano, pídele a Dios sabiduría, que te dé conocimiento de Él, de sus cosas, de su riqueza, de sus misterios. Pidámosle a Dios eso, porque Él nos da a todos abundantemente y sin reproche, y nos será dada. Si dirigimos nuestra mirada al Señor, si oramos a Dios, si acudimos a Él con humildad, pidiéndole sabiduría, yo estoy seguro, estoy por cierto que Dios te dará esa sabiduría, nos dará esa sabiduría que necesitamos para administrar mejor nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo. Versículo 6, pero pida con fe, o sea, con confianza, seguro, pida con seguridad, pida con confianza, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Así es el cristiano que duda, así es la persona que duda, que va de un lado para otro, no tiene establecimiento, no tiene seguridad, no tiene fe, no se establece. Personas que van de un lado para otro, que un día dicen sí y al otro día dicen no. Personas que
no pueden establecerse en una iglesia, personas que no pueden mantenerse en un trabajo, personas que no pueden mantener una relación sentimental, no tienen compromiso, son personas que son llevadas por el viento, son como una ola que bota el mar, que va de aquí y para allá, pero no tiene una seguridad, no tiene una firmeza, no se establece. Dios no quiere que seamos así, Dios quiere que tengamos fe, que tengamos confianza en Él, que tengamos seguridad. Y cuando oremos, cuando doblemos nuestras rodillas, cuando doblemos nuestro corazón, cuando cerramos nuestros ojos, cuando clamamos a Dios, tenemos que ir a Él con fe. Si le vamos a pedir sabiduría, que sea con fe, con confianza, sabiendo que Él nos la va a dar. No piense, dice el versículo 7, no piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si tú dices un día sí, al otro día dices no, después dices no sé. Si te comprometes con tu pastor, con un hermano, a hacer una labor en la iglesia y luego no la cumples, no la haces. Si en el trabajo te piden una cosa y no tienes ganas, después tienes ganas y andas así, que nadie puede confiar en ti y eres de doble ánimo, que no puedes terminar lo que empiezas, que un día tienes ganas, al otro día no tienes ganas, que andas según el tiempo. Si andas así como es el tiempo últimamente, con este cambio climático, que hay días nublados, después al otro día mucho calor, después frío, no sabes cómo vestirte. Así también es el hombre de doble ánimo. Anda como el día, anda como el tiempo, ese tiempo inestable que está hoy en día. ¿Por qué? Porque, entre paréntesis, la tierra está gimiendo, la tierra está mostrando, la tierra está diciendo que Cristo tiene que venir. Por eso es el cambio climático, por eso que Dios está mostrando sus señales también en el tiempo, en el clima. Eso es cierre paréntesis. Y no piense esa persona que es de esta manera, de doble ánimo. No piense que su oración será contestada. No piense que hallará bendición. Porque dice el versículo 7, quien tal haga, o sea, quien pida así, dudando, quien es de doble ánimo, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. En otras palabras, si es de doble ánimo, si un día dice sí y al otro no, no recibirá nada. Así es de tajante la palabra de Dios. Así es cuando no servimos a Dios de verdad. Porque Dios, como dice en Apocalipsis, quiere que seamos fervientes, quiere que seamos calientes, quiere que seamos perseverantes, con fuego de Dios. Porque dice que a los tibios los va a vomitar. Cuando entramos al Evangelio, como dice la canción de Marcos Vidal, o estás en la barca o te hundes en el mar. O sea, estás dentro o estás fuera, pero no puedes estar ahí a medias tintas. Estás en el Señor o no estás en el Señor. Así que cualquier persona, cualquier cristiano que se acerque a Dios dudando no va a recibir absolutamente nada. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y aquí hace un contraste de lo que es el rico y el pobre. El pobre, hablando en términos económicos, generalmente es humillado, es pasado a llevar, es mirado en menos, porque no tiene bienes, porque no tiene casa, porque no tiene autos, y muchas veces se siente así poca cosa. Pero para Dios no es poca cosa. Para Dios no eres poca cosa. Dice Dios que tienes que alegrarte, gloriarte, ponerte contento en tu exaltación. Porque dice el Señor que a los soberbios los mira de lejos, pero a los que son humildes dice que Él los exalta. Entonces, mucho mejor es ser humilde y decirle a Dios, Señor, yo reconozco quién soy, que no tengo muchos bienes materiales, pero dependo de ti.
y yo sé que me vas a bendecir. Y esa debe ser nuestra actitud. Pero en cambio el rico debe gloriarse, debe contentarse en su humillación cuando es humillado, cuando a lo mejor pasa dificultades y su dinero no le sirve. Y el Señor le aconseja y le hace ver que él pasará como la flor de la hierba. ¿Por qué de alguna manera hace este contraste? Porque no dice la palabra que el rico no puede ser salvo. Claro que puede ser salvo, pero es mucho más difícil, porque pone su mirada en las riquezas, porque pone su corazón en las riquezas. Generalmente ese es su inclinación cuando hablamos de los ricos, los empresarios, los millonarios. Por eso es más difícil que ellos lleguen al Evangelio. No es que no puedan llegar, Dios murió por todos, pero es mucho más difícil. Y por eso también les aconseja aquí en el 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, porque el rico tiene una hermosa apariencia, tiene una prestancia, una elegancia, se viste mejor, pero esa es una hermosa apariencia, pero en el fondo dice que esa hierba se va a marchitar. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, ¿por qué poner tanto énfasis o nuestra mirada o nuestro corazón solo en esas empresas? Si un día terminarán, un día todo se acabará, todo va a quedar aquí en esta tierra. Entonces también Dios ahí hace que el rico tenga una reflexión, no poner tanto la mirada en las empresas o en lo material, porque eso se va a acabar un día. Entonces hace este último contraste el apóstol Santiago respecto del rico y el pobre. Entonces, finalmente, para concluir, pidamos sabiduría a Dios para que podamos administrar mejor nuestros recursos, nuestra vida, nuestra familia, nuestro servicio a Dios. Si nos falta sabiduría, pídasela a Dios. Pídesela a Dios si encuentras que te falta sabiduría para tomar buenas decisiones, que has tomado malas decisiones en tu vida, que tu vida es un fracaso, que tu vida familiar es un fracaso, que tu matrimonio está destruido, que en tu trabajo estás a punto de ser despedido, o cualquier situación por la que estés atravesando. Mi consejo es que le pidas sabiduría a Dios. Dile: Dios mío, dame de tu sabiduría. He tomado malas decisiones en esta vida, pero a partir de hoy quiero tomar buenas decisiones. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Sé tú el dueño de mi vida, sé tú el Señor de mi vida. Reconozco que he pecado, reconozco que he fallado. Perdóname, Señor mi Dios. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de las malas decisiones que he tomado. Y ahora quiero servirte, y ahora quiero seguirte, quiero estudiar la Biblia, quiero orar y quiero asistir a una iglesia cristiana donde me enseñen la verdad. Haz esta oración, busca a Dios, pídele sabiduría a Dios y Él te va a ayudar, estoy seguro. Que Dios te bendiga, un abrazo en Cristo y estamos viéndonos en otro video.